Buenas tardes, Elis. Me llamo el Padre Julián Borda y hoy, por fin, vamos a terminar nuestra serie increíble del gran proyecto de oración, es decir, nuestro libro de oración común y cómo eso nos ayuda a orar a nuestro Dios en la Iglesia Episcopal. Hoy vamos a hablar de algo importante, de la última sección importante de nuestro libro, que es los ritos episcopales. ¿Qué son los ritos episcopales? Pues, Padre, ¿no es cierto que hemos visto varios ritos de la Iglesia Episcopal? No son ritos episcopales, por supuesto. Y es cierto, pero estamos hablando de algo un poquito diferente con esos ritos específicamente episcopales. Vemos acá, por ejemplo, la silla del arzobispo de Canterbury, que viene del año 500, hace unos 1500 años casi, en Inglaterra. Y vemos la autoridad anciana del obispo y los ritos que pertenecen específicamente a él. Entonces, vemos, ¿qué son los ritos episcopales? Vemos acá nuestro obispo, acá en Dallas, Rob Price, que yo tuve la oportunidad de ver su consagración el año pasado en la Iglesia de la Encarnación en Dallas. Y vemos que los ritos episcopales en el libro de oración común son actos especiales que son hechos por un obispo. Vamos a hablar de por qué en un momento. Pero primero vamos a ver cuáles son los ritos episcopales. Podemos decir que son principios apostólicos, que son momentos de comenzar algo nuevo, como lo hicieron los apóstoles en tiempos bíblicos. Entonces, tenemos la ordenación de un obispo, de un presbítero, de un diácono. Tenemos también la celebración de un nuevo ministerio, por ejemplo, cuando hay un nuevo sacerdote en una iglesia, en una parroquia, y está instalado como rector. Y tenemos la dedicación y consagración de una iglesia, es decir, cuando se construye un nuevo edificio o hay una nueva congregación en la iglesia episcopal, el obispo viene y consagra muchas cosas al uso santo de Dios. Entonces, todos esos ritos se encuentran en el libro de oración común y cada uno refleja lo que hace un obispo. Entonces, vamos a ver las ordenaciones medievales. En la época de 1533, como hemos visto, había antes de la Reformación muchas cosas diferentes. Pero acá en las ordenaciones hay una continuidad en muchas cosas esenciales. Por ejemplo, con la ordenación, un elemento esencial es que el obispo pone sus manos en la persona que va a ser ordenada. Y es así como lo hicieron los apóstoles en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es decir, que cuando hay nuevos líderes, se imponen las manos para decir que recibe el Santo Espíritu. Así que ya tienes el nuevo poder que tenían los apóstoles, a predicar, a perdonar pecado y a administrar los sacramentos, por ejemplo, del bautismo y de la Santa Eucaristía. Hay en el rito medieval un énfasis en el sacrificio y la intercesión que hace un sacerdote. Por ejemplo, en el altar, hemos hablado un poquito con la Eucaristía de cómo el entendimiento es que la Eucaristía es un sacrificio
por los vivos y los muertos. Esa es la idea medieval. Y es contenido en el Pontifical de Sabio. Es decir, que hay un libro separado para todos los actos que hace un obispo. Y en Inglaterra, más que todo, se usaba la versión de la Catedral de Salzburg, en el sur de Inglaterra, es decir, el uso de Sabio. Así era. Entonces, muy elaboradas, hay muchos pasos, muchas cosas que están pasando, y vemos que hay una respuesta de a la iglesia en Inglaterra. Entonces, a continuar. Vemos en el año 1550, un año después del libro de oración común que salió en 1549, que este hombre otra vez tiene muchas cosas que decir del sacerdocio en la iglesia anglicana. Entonces, hay nuevos principios, es decir, hay diferentes principios que guían a él y a la iglesia en ese momento. Quieren reformar lo que hizo la Iglesia Católica, porque había algunos problemas. A ver, en el artículo 36 dice: por tanto, decretamos que cualquiera que sea consagrado u ordenado según los ritos de dicho libro, desde el segundo año del antedicho rey Eduardo hasta el presente, o que se consagre o se ordene según dichos ritos, está debida, ordenada y legalmente consagrado y ordenado. Está al reverso. Ningún precepto de la ley divina manda a los... eso vamos a hablar ya pronto. Muy bien, entonces dice que lo que hace la iglesia en ese momento, cuando hay un nuevo libro de ordenación, es diferente de lo que hizo la iglesia antes, y que es importante que no hay nada contrario a la ley de Dios y que todo sea con votos. Vemos en la iglesia cristiana que todo momento en que hay un pacto con Dios, hay una promesa que hace Dios hacia nosotros, y también nosotros hacemos promesas hacia Dios. Así que en la ordenación prometemos varias cosas, y Dios nos da, como sacerdotes, como diáconos, como obispos, diferentes poderes y autoridades para hacer, y más que todo el Espíritu Santo nos da cosas nuevas para hacer. También hay otro cambio importante. En la Iglesia Católica vemos que hay un voto obligatorio para ser soltero, que se debe ser celibato y abstenerse del matrimonio en la Iglesia romana. Y la idea, por supuesto, es que no ser casado es más santo, es una forma de vida más santa y más consagrada a Dios, porque no hay la distracción de una mujer, ni de hijos, ni nada. Esa es la idea. Por supuesto que vemos en la iglesia medieval hasta hoy que muchos sacerdotes tienen mujeres en la vida, tienen hijos, hasta el Papa ha tenido sobrinos o sobrinas que son sus hijos o hijas ilegítimos, por supuesto. Pero la idea es que es una forma de vida más santa. Pero eso es lo que dice Juan. Ningún precepto de la ley divina manda a los obispos, presbíteros y diáconos vivir en el estado del celibato o abstenerse del matrimonio. Por tanto, es lícito que ellos, al igual que los demás cristianos,
contraigan matrimonio a su propia discreción, si considerasen que así les conviene mejor para la piedad. Está diciendo que no es necesario quedarse celibato y que uno sí puede ser más cuidadoso por ser casado. Y eso es a la discreción individual de cada obispo o presbítero o diácono, que sí es posible y sí es lícito, sí es legal casarse como sacerdote. Gracias a Dios que yo soy casado. Y él también, Thomas Cranmer, se casó, y vemos que muchos de los sacerdotes en ese momento se casaron y no tenían que tomar voto de celibato. Hay un cambio que dice que la Biblia no lo manda, entonces no es necesario, no es obligatorio. A continuar, vemos los cambios. Aquí hemos hablado de los ordenales eduardianos y de lo que hizo el rey Eduardo. Aquí es una foto del rey Eduardo VI, que es hijo de Enrique VIII, y él es el que ha ayudado a la iglesia a tener este nuevo libro de oración común. Y también ha mandado nuevos ritos de ordenación. El rito que ya tiene es armonizado con el entendimiento anglicano de la Eucaristía, lo que significa que se quita el lenguaje del sacrificio, tanto como los votos de obediencia al Papa y varios elementos ceremoniales. Entonces, todo muy simplificado y se enfoca en el papel de sacerdote como predicador de la santa palabra de Dios. Es decir, que tiene más que todo el papel de predicar la palabra de Dios y de guiar a la gente a la salvación. Y el candidato, antes de ser ordenado, tiene que decir que cree que las Escrituras contienen todo lo necesario para la salvación. Y eso, por supuesto, es un principio central de este proyecto de oración. Entonces, eso se refleja en la ordenación, y toda persona, en teoría, en la Iglesia de Inglaterra, se conforma con este principio. Ahora, vamos a ver cómo lo hace en la Iglesia Episcopal de hoy. Aquí tenemos mi ordenación de hace unos años en Waxahachie. Y vemos que el rito que hay en nuestro libro de oración común de hoy no ha cambiado mucho, que hay una continuidad todavía con la práctica apostólica de ponerse las manos y de hacer votos, y que hay obispos, presbíteros y diáconos. Pero un gran cambio que había es que las mujeres ya pueden ser ordenadas también, tanto como los hombres. Entonces ya tenemos obispas y presbíteras y diáconos, también como obispos, presbíteros y diáconos, desde hace unos 50 años ya. Entonces hay este cambio, pero la forma, la liturgia, casi igual. Ok, vamos a terminar con mirar la dedicación y consagración de una iglesia. Entonces, vemos acá a nuestro antiguo obispo, George Sumner, que consagró una nueva iglesia hace unos años en Denver. Vemos que en la iglesia medieval sí había ritos de dedicación, porque había muchas iglesias nuevas que iban edificando, pero en la iglesia de Inglaterra, en este libro de 1549, no había servicios de dedicación de nuevas iglesias. Pero cuando llega la iglesia episcopal en los Estados Unidos,
se ve que en el año 1799 había un país que iba creciendo muchísimo hacia el oeste, y había muchos lugares que todavía no tenían iglesia. Entonces la iglesia episcopal se decía, pues lo necesitamos nuevas iglesias, y es importante tener un rito para consagrar y dedicar estos edificios al uso sagrado de Dios. Entonces, en el año 1799 hay un nuevo rito aprobado por la iglesia. Y hay muchos elementos que se guardan de la iglesia medieval hasta ahora. Vemos acá, por ejemplo, que se abre la puerta para el obispo, que tiene no sé cómo decir, pero que toca la puerta. Que el obispo, después de eso, hay una procesión y música y mucha alegría, va consagrando fuente bautismal, el atril, el púlpito, el altar y otros elementos, por ejemplo, un órgano o piezas de arte, por ejemplo, y muchas otras cosas consagradas al uso de la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir al final de esta serie, de este gran proyecto de oración? Podemos decir que la iglesia ha sido leal a los principios de Thomas Cranmer, de tener flexibilidad en las cosas que pueden cambiar, porque las circunstancias cambian, o en diferentes lugares, en diferentes contextos, se puede cambiar un poquito lo que hace, pero al mismo tiempo que hay un constante, que es que somos fieles a nuestro Señor, y que todo lo que hacemos, todo lo que oramos, todo lo que la iglesia dice que es necesario, todo eso se encuentra su entendimiento en las Sagradas Escrituras. Y de este principio sale todo lo resto, hasta la dedicación de una nueva iglesia. Gracias por escucharme hoy, y ha sido un gran placer, y espero que este libro de oración común les ayude en acercarse a Dios y tener nueva relación con Él. Bendiciones. Adiós.